Bueno, como anticipamos esta mañana, está hoy con nosotros el licenciado Ramón Estrada, que es nuestro analista político. ¿Qué tal, Ramón? Buen día. Muy buen día, Bueno, Mario. gracias por acompañarnos. Después ya determinaremos exactamente los días de tu presencia. ¿Cómo no? Pero gracias por venir. Porque, bueno, hay que terminar hay que tener la posibilidad de poder interpretar lo que está pasando. Y sobre todo, a mí me parece que es una cuestión muy delicada la relación en los términos en que se está planteando entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, a raíz de las diferencias que han surgido después de la ley ómnibus que no fue, y la reacción del presidente de la nación contra todos los gobernadores de manera indiscriminada, independientemente de las posiciones que tuvieran, y algunas medidas que se estiman como represalias, ¿no? Como quitar el fondo compensador del transporte, anunciar otra serie de disposiciones que a lo mejor no son acertadas hacerlo. Entre ellos, la eliminación de fondos fiduciarios que vienen directamente a las provincias, etcétera, más allá de todas las correcciones que haya que hacer. Bueno, pero en concreto, ¿cómo estás viendo esta situación de la relación de la nación con las provincias? Mira, para partir de las 24 jurisdicciones, porque se lo incluye al jefe de gobierno, que si bien es un intendente, pero ocupa un lugar dentro de de las 23 más una, serían 24 que lo toman como un ejecutivo. De 24, 18 dependen altamente de los ingresos, 18 provincias dependen altamente de los ingresos y de las transferencias que le envía el Estado. Entonces ahí ya tenés un punto de partida y sobre todo el punto de partida que tenés que tener en consideración cualquier persona que transitó en el nivel secundario. O sea, las provincias delegan al Ejecutivo Nacional, a la Nación, delegan. Y las provincias no van a buscar perjudicarse delegando facultades. ¿Se entiende? No hay provincias, por lo tanto, gobernadores que los pactos preexistentes de la configuración del Estado digan voy a delegar facultades y poderes a la nación para que me perjudique. No creo que ninguno de los 24 que están en las 24 jurisdicciones, o las 23 provincias para ser más exacto, estos 23 gobernadores se digan sí, que el Estado Nacional haga con los recursos que me corresponden por ley, porque el Estado de por sí no produce soja, o donde hay soja, no, están las provincias, son las provincias las que ejecutan y las que generan ingresos a la nación. Y cortarlo discrecionalmente es lo que hablamos al comienzo, el año pasado, al comienzo del gobierno de Javier Milei, ya más de 70 días que ya ha transitado y hay indicadores que tanto en la macro está peor, pero si uno va a la micro, la cosa está mucho peor. Entonces, por los dos, tanto la micro y la macro están celebrando el superávit fiscal, pero sobre el superávit fiscal es cerrar los grifos de transferencia a las provincias. La transferencia a las provincias es muy fácil llegar a ese superávit fiscal cero que ellos quieren hacer cerrando transferencia, pero lo hacen contra los vecinos de cada provincia, porque no es contra el gobernador. La caja de herramientas que decíamos al comienzo, que de la caja de herramientas que dispone Javier Milei para poder coaccionar a los otros, cuál va a ser la herramienta que empiece a ejecutar. Ahora ya estamos viendo, y se ha visto en el tránsito de estos días, cómo él opera directamente en contra de ciertos gobernadores. Y a la vez ha hecho que este escenario configure al principal opositor de los gobernadores como a La Riora. No se lo da a Axel Kicillof ese lugar, Sí. sino que busca enfrentarse con los otros gobernadores, pero no le da pie a Kicillof. Lo mismo ahí, Kicillof no está muy retrasado en esto, porque Kicillof ya ha fijado que va a tener paritarias mensuales, cosa que deja a todos los otros gobernadores en otra situación, porque él sí le está dando una respuesta a su provincia donde está gestionando directamente. La Riora tiene varios frentes abiertos, porque no solamente maneja las cajas de las jubilaciones, sino el tema del transporte y el tema de los maestros. Con estos fondos que se van a cortar, ¿cómo van a recurrir a recursos para sostener? Entonces, el enfrentamiento que está habiendo de la nación con las provincias, algunas provincias capaz que los ciudadanos no ven de forma directa el perjuicio, pero el perjuicio va a ser en los próximos días que uno empieza a ver. A ver, en Córdoba pasaron a partir del viernes a la noche 700 pesos del colectivo. Ujú. Entonces, toda esta configuración que uno va armando o va analizando sobre la situación de la Argentina y esta particularidad de que llega un presidente
que viene con otro modelo porque no es de un partido tradicional. De hecho, dejó a los partidos tradicionales de lado al haber ganado y haber catapultado con el 56%, desde donde él se erige y dice que yo, hablando por el nombre del presidente, sería, él como presidente dice, yo tengo el 56% de los votos, tengo el derecho a hacer lo que yo quiera. No, no es el derecho. Porque hay que entender que el electorado en el balotaje optó. En las elecciones generales votó, eligió. Él mantuvo en las pasos y en la general un 30%. Mantuvo eso. La fuerza parlamentaria se le configuró a él en las generales. En el balotaje, cuando se sume y hacen el acuerdo del pacto de Acasuso con Milei y Patricia Bullrich, con Javier Milei, arman un nuevo escenario y rompen y ya le empiezan a dar fin o le empiezan a ponerle fin a lo que viene a ser Juntos por el Cambio. ¿Hasta dónde Juntos por el Cambio sigue existiendo hasta la fecha de hoy? ¿Hasta dónde los gobernadores que responden a Juntos por el Cambio, que fueron elegidos en las elecciones, sí, responden directamente a una lógica de Juntos por el Cambio, donde Juntos por el Cambio hoy está haciendo una lógica de no ser oposición amigable, sino de conformar un bloque que sea un bloque de amigos, de políticos, no un bloque en el Parlamento, en el recinto, sino de cooptar el gobierno. Y ahí es donde es muy difícil esta relación de aparece el expresidente Mauricio Macri que se lo quiere comer al presidente. Es muy difícil comerse a un presidente. O sea, no hay lógica para decir sí se come el presidente en un juego estratégico. El presidente es el presidente y hay que respetarlo y tiene su mandato asegurado. Ahora, aun cuando lo hubiera votado el 56% o el 60% o el 70%, eso no le da tampoco piedra libre para hacer lo que quiera, porque están las normas institucionales. Están las normas institucionales y no solamente eso, sino si él se tiene que configurar con el dato de las elecciones generales. ¿Cuántas bancas obtuvo? Distinto sería tener un ejecutivo con Javier Gerardo Milei y que en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, tenga 140 diputados. Esa sería otra lógica. Ahí estaríamos hablando de otra lógica. Pero la fragmentación que tiene hoy el Parlamento no es a causa de Javier Milei. Es uno de los factores de que haya tantos mosaicos políticos dentro de la Cámara del Parlamento y se configure de distintas maneras. ¿Por qué se vuelve a cero y se vuelve a comisión? ¿Por qué se va de nuevo a comisión? Porque no se tiene un juego político, no hay un expertise político. Había muchos frentes abiertos y para cada situación lo enfrentaba un distinto político o un cuadro técnico por parte de La Libertad Avanza. Los diputados o los jefes de las bancadas no negociaban con Santiago Caputo, iban directamente con Martín Menem, Lule Menem, y ahí participaba Santiago Caputo, que es la voz autorizada por Javier Milei, pero por el otro lado tenés a Omar de Marchi, al mendocino, que también juega de articulador dentro de diputado. Por otro lado lo tenés a Franco, a Guillermo Franco, hablando con los gobernadores, y los gobernadores que no creen lo que dice Guillermo Franco. Por otro lado lo tenés a Luis Toto Caputo, que también interfiere y interviene y habla con los gobernadores. Pero es todo una habladuría y no hay nada en concreto, no hay un gesto político. De ahí que, por ejemplo, surgió la versión, aquí en San Luis yo no he conseguido confirmación sobre esto, pero surgió la versión de que los gobernadores que pertenecen a Frente por el Cambio ahora no quieren intermediarios para entenderse con el gobierno nacional. Quieren hablar directamente con Milei y con agenda previa. Es que es lo que están esperando, justamente recién hablábamos del ejemplo de cómo lo puso en la palestra de principal opositor al gobernador de Córdoba. Y él está esperando el llamado del presidente, que es lo que corresponde. Vení que necesito dialogar con vos. Pero ahí hay un término que Javier Milei lo utiliza, el presidente Javier Milei lo utiliza mucho. El consenso es corrupción. Él, en sus propias palabras, articula de que el consenso es corrupción. Está direccionado directamente a quienes son el centro o a quienes han querido fijarse como el centro de la política, de jugar a levantar la mano y a agachar la mano, que es el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. Entonces él apunta y dice, el consenso es corrupción. ¿Cómo los gobernadores van a articular con un presidente que está diciendo que el consenso es corrupción? Cuando él mismo lo dice. Y sobre todo cuando vos tenés políticos de raza, por así decirlo, políticos que tienen
han transitado la política no en los estudios de televisión, sino que la han transitado en distintos cargos y en distintos tiempos y en distintos momentos de estos últimos 40 años. Javier Milei no tiene eso. Por eso hay de las conclusiones del documento de Cristina Fernández de Kirchner, hay que salvarlo, dice, que ella menciona, dice, Milei no tiene nada que perder. Entonces ahí es donde es la lógica. Milei puede ir hasta el fondo, primero que no se lo pueden llevar puesto porque es el presidente y puede articular. ¿Tiene el lobby internacional atrás de él apegado? Sí, lo tiene. No por algo, no solamente él es no es el primer presidente que el primer viaje al exterior lo hace a Israel. Primero lo hizo Alberto Fernández, justo había una convocatoria, había un congreso por el Holocausto en Israel que viaja también. Es a donde articula, ir también y decir que va a mover la embajada. Todas estas son gestos para un bloque duro, pero no para la intensidad que tiene la Argentina. Hay que darle una respuesta a los 45 millones de habitantes que hay en la Argentina, no solamente un núcleo duro. Ahora, ese comportamiento y el lenguaje que utiliza el presidente de la Nación, ¿cómo repercute en el sistema político? ¿Qué efectos puede llegar a tener una conducta como la que está mostrando el presidente si no es acompañado por actos de gobierno que signifiquen un acierto para el grueso de la comunidad? Principalmente él lo que hace es replegarse en él mismo y de hacer oídos sordos para los demás. No importa lo que digan los demás, él sigue actuando. Se estuvo despotricando y puso a todo su equipo de gabinete a trabajar para descalificar a una artista contemporánea. Y pasó más tiempo en eso en vez de dar solución a la inflación o a los problemas que están aquejando a los ciudadanos en toda la Argentina. Cortarle la transferencia de los recursos de manera discrecional, que es por ley, que aparte si él sostiene el mismo presupuesto del 2024, replica el presupuesto del 2023, en el presupuesto 24 están contempladas esas partidas para las provincias. Entonces, ¿hasta dónde le sirve a él manejarse en estos términos? ¿O por qué va él tan a fondo en estos términos? ¿Y está construyendo poder o no? Y él está construyendo de su nicho duro, un nicho duro que sí, hoy por hoy sigue teniendo, 52-57% de imagen positiva todavía tiene. Tendría que estar en el 70 o en el 80% de imagen positiva por el periodo que empiezan los presidentes en las democracias de la región, los primeros 100 días tienen alta imagen. En el caso de Javier Milei se va erosionando poco a poco, pero todavía no hay descalificativos y tampoco se está pidiendo que esto que sea traumático para la sociedad, darle un final al gobierno de Milei. No hay que pensar en un final. No. Claro. Pero por eso hay gente que pide el final. No, los finales de los gobiernos son traumáticos si se buscan eso. Un gobierno dura 4 años. Lo que tiene que hacer o es buscar corregir para que realmente el ajuste no lo esté, por un ajuste donde es tan fuerte que los ingresos de los más bajos y los medianos es una transferencia indiscriminada de recursos a los sectores más altos. ¿Quiere decir que él está solidificando la base de sus seguidores para que le queden la minoría intensa, como se supo decir en el 2008, tener una minoría intensa. Que es básico para poder construir poder. Que por lo menos él se sienta seguro. Porque él se siente seguro mientras siga teniendo, no importa que le esté mordiendo los talones Mauricio Macri o Patricia Bullrich para ensamblar o no este cogobierno. Él va adelante, él sigue estando adelante, no se deja morder. Entonces hay que ver también qué actitud toma el 1 de marzo para el inicio en la Asamblea Legislativa para el inicio de las sesiones ordinarias. ¿En qué sentido? Si da o no el discurso. Él dijo el otro día que lo va a dar, porque dijo, él no tenía obligación de hacerlo cuando asumió, pero ahora dice una exigencia de la Constitución. Sí, también lo tendría que haber hecho el 10 de diciembre por respeto al republicanismo, a las buenas costumbres. Y a la tradición. A la tradición. Y a la asamblea que está reunida ahí, con gobernadores, además en el público, miembros de la justicia, etc. Está él también que pueda ir a dar un mensaje, el otro es que dé un mensaje, pero que también deje vacía al Poder Legislativo de que no mande ninguna ley, porque se habla de la ley ómnibus que terminó en una ley acotada, que volvió a comisión, ahora se busca sacar y presentar por temáticas o 4 o 5, pero no se sabe porque la incertidumbre que maneja Javier Milei para con los demás, solamente él sabe lo que va a hacer, no es alguien que se pueda predecir qué es lo que va a terminar haciendo. Puede modificar las reglas a último momento. El tema es apasionante,
Y es muy preocupante, ¿no? A la vez, porque no deja uno de observar todo lo que va sucediendo en la realidad, en la cotidianidad de Argentina, no solamente del localismo, porque hay que salirse del localismo de San Luis, cómo es la coyuntura en San Luis. La coyuntura hoy en San Luis no está rebotando, no tiene el replique que tiene, que podía tener en otro momento, porque la coyuntura nacional nos absorbe a todos. Entonces, cómo está la comparación o viendo el litro de nafta en comparación al precio de las materias primas, el kilo de pera, el kilo de manzana del productor o de la industria vitivinícola, cuánto está el litro de gasoil con el kilo de la materia de lo que haya elaborado en la vitivinicultura. Entonces, ahí hay un desfasaje muy grande, que es lo que se está notando, que es lo que se está viendo, y donde vos estás interviniendo en la realidad argentina, observando la catástrofe que es día a día. Porque si bien cuando asume Milei, el equipo de comunicación informaba de que se venía con una inflación de un dígito por día, del 1% diario de inflación. Pero de un día para el otro nos desayunamos con el 118% de devaluación. Licuar la motosierra y la licuadora en la que habla Javier Milei, dice la motosierra para cortar los fondos fiduciarios y la licuadora para seguir licuando el poder adquisitivo del peso en un objetivo que hoy no tiene claro y no tiene dadas las condiciones de dolarizar, no tiene las condiciones dadas hoy para dolarizar, todavía tiene que esperar que se licúe más el peso. Esto suena muy duro, nos toca a cada uno, a los que están escuchando, a los que no están escuchando y a nosotros que estamos hablando acá, que nos licúen el poder adquisitivo. ¿Y qué es eso, no? Dice Alejandro Cacase en un mensaje ayer, me refiero al político puntano, que el gobierno celebra que no ha tenido, que ha tenido superávit fiscal, pero dice el superávit fiscal lo logra con el 35% de licuación de los haberes jubilatorios, de la masa jubilatoria. No solamente eso, también habría que preguntarle a Cacase y a otros dirigentes que respaldan estas medidas o que celebran estas medidas, si pueden mencionar 10 países de Occidente que persigan el déficit cero. Si me pueden mencionar 10 países, países desarrollados que persigan el déficit cero, yo los aplaudo. Yo hasta el momento no he encontrado esa información de que haya países en vía de desarrollo, en desarrollo o primeras economías que persigan el objetivo del déficit cero. Martín Guzmán dice ayer, a propósito del documento de Cristina Kirchner, él dice que no necesariamente el déficit es malo, sino cómo lo financias al déficit. ¿Y para qué tienes déficit? Eso es lo que dice Martín Guzmán, el exministro de Economía. Que vos podés tener déficit, porque en otras economías del mundo funcionan con déficit sin problema. Entonces hay que ir a buscar cuáles son el ejemplo. ¿Por qué no ponen de ejemplo ahora? Dice, sí, el ejemplo es Irlanda en 35 años. No, el ejemplo es ahora. El recuperar el poder adquisitivo de los salarios, que haya paritaria. Pero bueno, estamos en otro escenario, en un escenario donde hay más un show mediático, donde es preferible discutir con artistas culturales, con artistas, perder el tiempo en eso, y ahí es donde uno puede seguirle la mecha, como se ha estado viendo, de que Javier Milei, todos los me gusta, todos los retweets que hace como presidente, es su comunicación, es la comunicación política que está mandando. Pero bueno, hay que retrotraerse y ver cómo era el estilo de comunicación de Donald Trump. No está probado que de esa manera se pueda gobernar. No, pero para él, como está haciendo todo nuevo, como es un cambio muy grande, está haciendo todo nuevo, posiblemente gobernar desde Twitter tenga consecuencias factibles para la Argentina, en un supuesto. Como convencimiento y comunicación directa con la ciudadanía. Crear un imaginario. No olvidemos que la ultraderecha, donde se siente muy cómodo Javier Gerardo Milei, no deja de trabajar y de coaccionar con las fake news. De hecho, Cerimedo, uno de los ejecutores de su comunicación política, puede terminar preso en Brasil porque tiene que ir a dar causa por ser uno de los cerebros de la difamación de fake news en ese contexto donde se asaltaron los 3 poderes del Estado de Brasil. Entonces, una persona que está siendo observada por la justicia de Brasil, lo están investigando, es parte del equipo de Javier Milei. ¿Por qué? Porque se manejan en código. Los demagogos les gusta mentir a través de las fake news hoy por hoy. Entonces, la fake news te va a abrir un espectro
de la realidad para los que quieran ver ese aspecto de la realidad, pero está totalmente modificado, no es la realidad objetiva, que es lo que uno trata de observar. Ramón, seguiría. Muchas gracias. Gracias, Mario, vos y a todos. Muchas gracias. Bueno, el licenciado Ramón Estrada ha estado aquí en Nada Secreto.